Si uno quisiera meterse hasta el último nivel de abstracción de lo que implica mover un dólar o mover un stablecoin, bueno, al menos en el stablecoin uno tiene un nivel de registro, pero cuando yo te doy un dólar a vos, no hay ningún tipo de registro. La razón por la cual todos consideramos que el dólar es valioso es porque muchos lo hacemos. Si solo unos pocos consideraran que el dólar es valioso, el dólar no lo sería. Hay una voluntad de la gente de tener menos fricciones en su transaccionalidad y estados y gobiernos que acompañen esa posición con normativa que permita hacerlo de forma segura para todos. Leo comentarios de NFTs, pero esa vaina ya no existen, o cripto, pero esa vaina ya no existe, eso ya fue, ahora sí hay. No hay momento en la historia donde la innovación haya estado circunscripta a un solo elemento. Hay espacio para la innovación, para la creatividad y para la disrupción, ahora más que nunca en la vida. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Soy su conductor Jaime Sotomayor y hoy día tenemos como invitado a Lucas Posada. Él es el CEO y cofundador de Takenos, una startup que está ayudando a mover dinero en toda América Latina basándose en stablecoins. Y hoy nos va a contar un poco sobre esta industria y lo que se viene. Bienvenido, Lucas. No, por favor, muchas gracias a vos, Jaime, por la invitación. Muy contento de estar acá y de charlar un poco sobre, idealmente, un recorte de lo que está pasando, que es el recorte que yo puedo dar desde mi humilde lugar. Muy bien, muy bien. Muy humilde, pero sé que tienes bastante para compartir. Y bueno, son como dato curioso porque me ha causado bastante, me ha parecido interesante. Habíamos coordinado para tener esta grabación, ¿no? Hace unas cuantas semanas atrás, pero nunca pensamos que ustedes vendrían a Perú y se hospedarían en el mismo edificio en el que yo vivo. Bueno, son las probabilidades. Y no solo eso, en realidad no era nuestro lugar original. Así me dicen. Nos habíamos hospedado en otro lugar que estaba en el medio de dos avenidas. De dos autopistas. ¿Cómo le dicen acá las autopistas? ¿Autopistas? Sí, bueno, sí. Bien. Estaba en el medio de dos autopistas y el ruido era insoportable. Así que busqué un lugar rápido por Airbnb y encontré bueno, el fortunio de ser tu vecino. Así es. Entonces tuve la oportunidad de conocer otro departamento, otro piso en el edificio y comer el buen asadito que nos prepararon. O sea que, en verdad, de lujo. Pero bueno, vamos un poquito a conocerlos más a ustedes. Creo que para los que no conocen la audiencia, creo que sería, para la audiencia que aún no conoce Takenos, cuéntanos qué son. Bien. ¿No? Y cómo fue que nace esta idea. Perfecto. Takenos es una startup de la industria financiera. Es una compañía que se fundó hace 3 años y medio, casi 4 años, con el objetivo de resolver una problemática que veíamos que estaba ocurriendo, que tenía que ver con los pagos internacionales. Y cómo estos pagos internacionales eran lentos, eran costosos, implicaban muchos pasos. Y veíamos que habían tecnologías disponibles en el mercado que con un poco de creatividad, con un poco de sensibilidad sobre las necesidades del usuario, con un poco de perspicacia sobre cómo construir un producto, íbamos a poder construir una propuesta de valor para que el mercado pueda resolver diferentes casos de uso, diferentes tipos de transaccionalidad, principalmente internacionales, que es cómo mover dinero de un país a otro, cómo mover dinero en diferentes monedas. Y ahí empezamos a construir Takenos ya hace 3 años y medio. Increíble. Pues creo que el tema de mover dinero siempre ha sido un gran problema. El sistema actual, digamos, los bancos tienen una infraestructura montada, pero normalmente es lento y costoso. ¿Qué otros, digamos, actores ya existían en el mercado cuando ustedes han entrado que dijeron, no, aún hace falta un actor como el nuestro que venga y mueva las cosas? Bueno, yo creo que si uno mira en los porcentajes de lo que era la transaccionalidad cross-border hasta hace 10, 15 años atrás, los bancos se llevaban gran parte del share de ese mercado y lo hacían con una infraestructura que estaba muy bien pensada para una época histórica en donde la transaccionalidad internacional estaba atravesada por el movimiento de commodities, ¿no? Había que comprar grano a otro país del mundo, había que comprar energía, había que comprar, no sé, oro,
Sí. Y de repente lo que pasaba era que los bancos tenían un sistema muy robusto para procesar transacciones grandes y hacerlo mediante partnerships o diferentes alianzas a través de un sistema que se llama SWIFT, ¿no? Ese es el más habitual de todos. Cuando uno ve cómo ha evolucionado la transaccionalidad cross-border, uno puede hacer un paralelismo con el avance de un modelo globalizador, ¿no? Entonces uno dice, bueno, diferentes actores en la sociedad, sobre todo individuos, ya no son compañías o estados los que transaccionan internacionalmente o organismos internacionales, sino el individuo empieza a transaccionar internacionalmente por diferentes factores socioculturales que ocurren. Movimiento traslacional de personas, o sea, personas migrantes que van de un país a otro, e-commerce que empieza a expandirse a nivel global y ya uno puede comprar por Shine o Temu o alguna de estas plataformas a cualquier hora, en cualquier lugar del mundo. El trabajo, la oferta de servicios a nivel internacional, los trabajadores cross-border que principalmente empiezan a exportar después de la pandemia sus servicios digitalmente, y los servicios de streaming. De repente uno empieza a ver una película y está pagando un servicio en algún otro lugar del mundo, ¿no? Todo este movimiento, vamos a llamarlo así, globalizador, implica un nivel de servicio y transaccionalidad que la infraestructura SWIFT le costaba resolver por cuestiones particulares de su estructura de funcionamiento inicial. Ahí es donde dijimos, hay algo que está pasando en el mundo principalmente, hay necesidades que están ocurriendo a nivel social y hay tecnologías, instituciones, infraestructuras que no le dan soporte. Es como cuando crece un pueblo y tenés, viste, la calle de tierra y de repente te das cuenta que vas a tener que hacer una avenida más ancha, si no la gente no va a poder pasar. Es un poco esa la situación que nosotros vimos y identificamos una oportunidad. Volviendo a la pregunta que fue la disparadora de esta reflexión, es los sistemas de remesería tradicionales también ocupaban un rol fundamental. Western Union como uno de los principales exponentes, MoneyGram es otro de ellos, pero tienen una penetración en determinados sectores sobre la utilización de cash, ¿no? Entonces pasaba de que estas aplicaciones, o mejor dicho, más que aplicaciones, estas compañías, como estaban concebidas solamente con su funcionalidad de remesería, o sea, básicamente yo te mando plata a vos la retirás y la metes en el sistema bajo otra modalidad, y impedían en algún punto esa tecnología que pueda hacer el punto a punto transaccional que era un poco buscado por los usuarios, ¿no? Que es, bueno, quiero que en el mismo momento en el que vos me estás mandando plata de Estados Unidos, yo estar pagando un café acá. Y no tener que ir a Western Union y no tener que... sino el punta a punta que es un poco más similar, ¿no? Y ese era otro de los actores significativos. Después, históricamente, has tenido un montón de actores. Los Traveler Checks en su momento, hace 1000 años atrás, ya se dejaron de usar. Yo nunca los llegué a usar, pero sí escuchaba mucho, no sé, mi abuelo hablar de que cuando él viajaba iba con los Traveler Checks. Los cheques de viajero. Incluso el movimiento físico de las divisas, ¿no? Sí. Digo, eso hasta el día de hoy sigue siendo una moneda circulante, ¿no? Sí. Y la verdad, a veces creo que no nos damos cuenta de los cambios en la manera como pagamos las cosas, porque vivimos desde que nacemos hasta que estamos hoy. Hemos usado mecanismos muy parecidos, pero si empiezas a remontarlo, como tú dices, hacia el pasado, vemos que hemos evolucionado muchísimo. O sea, la tarjeta de crédito hoy día nos parece gran novedad, pero cuando arrancó era un pedazo de plástico, una tirita tipo de cassette que permitía leer. No era tan así sólida, por decir así, pero hoy día está en todos lados. Entonces creo que nos cuesta a veces pensar que la tecnología puede cambiar muchísimo y es por eso que vienen soluciones como la de usted. Entonces, esta nueva generación viene a resolver estos nuevos problemas y oportunidades que van apareciendo. ¿Cuál dirías que es ese diferencial que tiene Takeno sobre los demás que estaban tratando de atacar este mismo grupo? Mira, creo que hay un nivel diferenciador inicial
en el cual no estamos solos, que hay otros, que es la utilización de la moneda estable, ¿no? Del stablecoin. Ujú. Hay un punto en el que se marca una primera diferencia a una billetera como puede ser PayPal o Wise. Ujú. Y nosotros utilizamos stablecoin y es parte de nuestro core, no solo a nivel de infraestructura, sino también, hasta te diría, un poco ideológico de lo que estamos construyendo, porque entendemos que existe una tecnología muy eficaz para transferir valor en el mundo. Y hablo del valor como algo abstracto porque también un Bitcoin puede ser considerado valor o un Ethereum puede ser considerado valor. Y la tecnología, el underlying technology que está permitiendo esa circularidad es la blockchain. Ujú. Que la blockchain no es ni más ni menos una representación muy concreta y a su misma vez con una capacidad de abstraerse fuertemente de una cadena de datos que está atravesada con determinada tecnología que hace que mucha gente pueda validar que eso es real, ¿no? Normalmente hago la analogía que es como un libro mayor contable, Exactamente. pero que todo el mundo lo puede verificar, ¿no? Y está copiado por todos y de esa manera, si modificas uno, no afecta No al afecta 100%. al resto. Creo que me gustaría hacer ahorita doble clic en stablecoins, porque es algo que quizás en algún momento en el programa no sé si lo habremos mencionado o no sé si a tanta profundidad, pero para mí me parece que es algo increíble que exista y me encantaría escuchar tu definición de qué es stablecoin y por qué es tan valioso esta tecnología. Lo primero que te diría es, para mí la forma más fácil de entenderla es un dólar digital. Ujú. Pero cualquiera te diría, bueno, pero y en mi banco también tengo un dólar digital, mi cuenta de PayPal tengo un dólar digital, ¿no? 100%. Y lo que sucede es que es un dólar digital que cumple una característica propia del dólar, que es su capacidad de ser intercambiable de una forma mucho más amplia y, vamos a utilizar la palabra, libre, lo digo entre comillas, pero que lo que te propone un banco, ¿no? Ahora, ¿por qué es así? Básicamente porque ese dólar digital está adentro de esta cadena de bloques que permite una interacción mucho más amplia y abierta que la que tienen los sistemas cerrados de los bancos tradicionales. Ujú. Muchas veces, si yo tengo dólares digitales, vamos a llamarlo de esa forma, en tu BCP en Perú, Sí. enviarlo a el Banco Galicia de Argentina implica la interlocución de sistemas bancarios que naturalmente no están conectados y que Claro. hay tecnologías que se le superponen a ellas, a las propias de los bancos, para que pueda haber un diálogo, ¿no? Entonces, para que vos puedas mandar tu dólar digital del BCP a tu dólar digital del Banco Galicia. Esta tecnología es diferente. ¿Por qué? Porque lo que te permite es tener un libre comercio, una libre circulación, ¿es? Sí. Libre circulación de estos dólares digitales en una red en donde muchos otros players se pueden conectar. O sea, hasta que no se puede conectar, pero también muchísimos otros que pueden hablar en stablecoin pueden estar conectados ahí y pueden hacer circular este valor. Ahora, ¿por qué esto es importante y relevante? Porque responde también a una velocidad y a una agilidad que el modelo, digamos, contemporáneo de comercialización propone. Si nosotros decimos que yo quiero consumir tal producto de tal forma a tal hora y quiero tener la libertad de hacerlo de esa manera, esperar a que un banco se conecte o dialogue con otro banco en determinado momento bajo las expectativas que tienen esos bancos sobre cómo son sus sistemas, eso lo hace mucho más lento, costoso y burocrático. Cuando yo tengo todo arriba de una red, que es la red de la stablecoin, y esa comunicación puede generarse de forma fluida y acelerada, puedo responder de una mejor forma a las necesidades de la gente. Y estas necesidades no solo tienen que ver con la comercialización, sino también con un montón de otros factores que están atribuidos naturalmente al dólar. Por ejemplo, su capacidad de ahorro o su creencia sobre su estabilidad. Bueno, acá en Perú la situación no es la misma que en países como Argentina o como en Bolivia. Donde hay ciertas restricciones para
no solo restricciones, y también una creencia de que la moneda la moneda local es mucho menos estable respecto del dólar. Una creencia y también que ha sido validada en la historia, pero me gusta hablar en términos de creencia porque lo hace más homogéneo. Pero digo, esta percepción de que un dólar es mucho más estable que la moneda local y que uno tiene la capacidad de poder tener estos dólares en un ecosistema que está abierto y que está interconectado, le genera beneficios al usuario, no solo para su ahorro o para la protección de su valor, sino también para la flexibilidad de poder transferirlo, de poder enviárselo a un otro, sin la necesidad de atravesar procesos complejos, ¿no? Totalmente. Que es lo que estamos buscando. Y aquí me gustaría aprovechar la oportunidad para desmitificar quizás lo primero que ya deben estar pensando. Ah, sí, pues, pero lavado de activos, pues, ¿no? O sea, todo lo que sea cripto, blockchain, por el hecho de no pasar por un banco, debe ser lavado de activos. ¿Cuál es normalmente tu respuesta típica cuando te dicen, no, lo que ustedes están haciendo es lavado de activos? Bueno, eso no podría ser así en el contexto regulatorio que existe hoy. ¿Qué sucede? Todos los países de Latinoamérica, de una forma u otra, tienen regulaciones y normativas que exponen a las compañías a cumplir lo necesario para proteger a los usuarios de que los fondos que se transaccionan no sean o no estén expuestos a riesgos. Y esto es muy importante porque es relevante para la regulación local e internacional que podamos hablar un idioma en el cual valoramos y entendemos la tecnología como una capacidad de darle fluidez al sistema, al menos al sistema capitalista en el que todos estamos y queremos vivir, y a la vez proteger a los usuarios de ese sistema. Entonces es por eso relevante que los estados y por consiguiente los gobiernos de cada uno de esos estados puedan construir la normativa apropiada para proteger a los usuarios y a las compañías, pero también poder darle a la innovación tecnológica el espacio de hacer de este mundo algo un poco más liviano, ¿no? Totalmente. ¿No? Y claro, para abrir una cuenta en Taquenos hay que pasar el KYC, el Know Your Customer. Sí. Lo he hecho y son pasos donde tienes que verificar tu identidad y mostrar que realmente eres tú el que está detrás de eso, y ya te permite un cierto nivel de manejo financiero. No es que puedo agarrar y ahora mover millones de millones, sino hasta un cierto margen. Y si es que quieres quizás mover más, hay que ir desbloqueando más obtener más información de la persona. Totalmente, y algo que pasa, ya hablando un poco del sistema, si uno quisiera meterse hasta el último nivel de abstracción de lo que implica mover un dólar o mover un stablecoin, bueno, al menos en el stablecoin uno tiene un nivel de registro. Después uno podría decir cuál es el gobierno sobre ese nivel de registro, cuál es la verificación, cuál es la validez, quién es el ente gubernamental que está controlándolo. Perfecto, ese es otro análisis. Sí. Pero cuando yo te doy un dólar a vos, no hay ningún tipo de registro. Entonces uno podría pensar, tampoco quiero quedar como un anti-cash, ¿no? Porque no lo soy. Claro. Pero uno podría pensar desde ese punto de vista que es más riesgoso el cash o bueno. Todos sabemos que si quieres hacer algo no lícito, el cash es lo mejor, ¿no? Si lo quieres en gran volumen, bueno. Pero sí, yo creo que más bien el mundo blockchain trae la transparencia, el stablecoin trae transparencia, y creo que ese es uno de los motivos por qué el actual gobierno estadounidense ha tenido una iniciativa que es el Genius Act. Ahí no sé, tú nos puedes explicar un poquito mejor, pero ha habido un interés de cómo formalizamos, ponemos las reglas del juego para que la innovación se haga en territorio, en este caso americano, y no tengan que irse a lugares donde tengan poca regulación. Bueno, lo que sucede es que esto está bueno pensarlo, porque cuando uno habla de stablecoin, en realidad de lo que está hablando es de una moneda estable. Y monedas hay muchas en el mundo. Muchos países de Latinoamérica tienen su propia stablecoin. El peso argentino tiene una. El real tiene una. Claro, que no emitida por el gobierno, sino en blockchain. Exactamente, son reservas que están
muchas veces respaldadas por activos denominados en la moneda local, bonos, títulos de algún tipo o cash, y que esa representación está expuesta en la blockchain de una manera que pueda ser transaccionada. Mientras que el respaldo, el underlying asset, el respaldo está custodiado por muchas veces un ente regulado, etc. Sí. ¿Qué sucede? Cuando uno mira la aplicación del stablecoin y también trata de entender el relato histórico, cultural, en el cual esta tecnología surge, uno puede hacer un correlato con la expansión a nivel global de la posición del dólar en tanto al comercio internacional, a la creencia sobre el ahorro. Bueno, es muy difícil disociarlo, ¿no? Uno dice, si yo quisiera tener una moneda estable y estoy en Argentina, probablemente construiría una idea de que esa moneda estable es un dólar y no un peso argentino, ¿no? Por una cuestión histórica, ¿no? De la pérdida o la valoración que ha tenido el peso en relación al dólar. Así es. Y además de la posición, digamos, hegemónica, al menos en Latinoamérica, de la economía de Estados Unidos por sobre las demás economías. A partir de esto, lo que hay es un proceso muy valioso de parte del Congreso americano, que fue esta Genius Act, que es muy reciente, debe tener 2 meses, más o menos. Más o menos, sí. Que lo que hace es plantear algunas reglas de juego sobre cómo los actores institucionales interactúan, dialogan con estas tecnologías. Entonces quiere decir, si yo soy un banco en Estados Unidos y quiero tener stablecoin, ¿cómo lo hago? ¿De qué forma? ¿Cómo acompañan mis usuarios a transaccionar? ¿Quiénes son los usuarios que pueden transaccionar? ¿De qué manera pueden transaccionar? Que esto hasta este momento habían muchas interpretaciones dando vueltas de qué forma se podían X cosa o Y cosa, y ahora empieza a haber un marco normativo un poco más claro. ¿Qué permite esto? Esto permite que actores institucionales que tienen la custodia o la transaccionalidad de grandes volúmenes de activos, estamos hablando de bancos grandes, de Visa, de Mastercard, etcétera, puedan tener un marco regulatorio un poco más claro sobre cómo construir tecnología. Y esto es bueno en gran parte porque la razón por la cual todos consideramos que el dólar es valioso es porque muchos lo hacemos, ¿no? Si solo unos pocos consideraran que el dólar es valioso, el dólar no lo sería. Digo, toda moneda es una abstracción de una creencia. Así es, sí. No existe, digo, el papel per se no vale. Claro, y el dólar desde hace mucho tiempo ya no tiene su respaldo en oro. Sí, entonces, el respaldo es del gobierno, ¿no? Digo, incluso si uno quisiera ir más allá, el oro no es también una creencia. Por más que tengo amigos que son fanáticos del oro y le dices, no, pero que es físico y tiene un uso. Le digo, pero nadie compra el oro para usarlo, Claro, todo el mundo lo compra para guardarlo, ¿no? Bueno, pero si llega a caer por lo menos el valor del uso, bueno. En el fondo, lo que hacemos es agregar capas de abstracción. Claramente la capa de abstracción del oro es mucho menor respecto del trabajo que implica, de lo aceptado que es globalmente, etc. Pero bueno, uno va agregando capas y ese valor cambia en el tiempo, ¿no? Digo, hace 10 años atrás o 12 años atrás, ¿quién creía que un Bitcoin iba a valer lo que vale hoy? Es una locura. Y bueno, ese es el ecosistema en el cual nos movemos y yo creo que lo que es relevante respecto de los cambios normativos y regulatorios es que cada vez más podamos, como sociedad, comprender que hay una voluntad de la gente de tener menos fricciones en su transaccionalidad y estados y gobiernos que deben, no, pero que estaría bueno que acompañen esa posición con normativa que permita hacerlo de forma segura para todos. Normalmente cuando Estados Unidos hace algo, decanta un poco en el mundo y en particular en América Latina. ¿Cómo crees que va a terminar este Genius Act influyendo en América Latina? Tanto, digamos, a nivel gobierno, empresa, personas. Bueno, una de las cosas que estamos notando como industria es que si bien todos estos cambios que están pasando a nivel individual
es una puerta de entrada o es una respuesta del stablecoin bastante acelerada sobre cómo puede mejorarse la experiencia de la gente cuando uno va a ver los grandes importadores y exportadores, el negocio internacional de las pymes o de las grandes empresas, de las corporaciones, de los estados. Uno puede ver también ahí de que la capacidad que tiene el stablecoin sobre ese tipo de transaccional también es valioso. Entonces, yo creo que ahí es donde más va a afectar la concepción de jugadores institucionales y de cómo los gobiernos y sobre todo las instituciones que empujan en esta red globalizada de cuál es la posición que van tomando determinados gobiernos. Por ejemplo, yo creo que en los grandes bancos americanos que tienen sus subsidiarias en Latinoamérica hay una reflexión sobre esto y esa reflexión empuja a que en la América Latina de repente un ejecutivo de un banco puede hablar con un empresario y le puede decir tipo, che, esta transacción que antes la hacíamos de esta forma, ¿te parece si la hacemos de esta otra? Porque es más rápida, es más efectiva, es más económica, lo que sea. Yo creo que ese va a ser el primer impacto, ¿no? Cómo las conversaciones respecto de la transaccionalidad se empiezan a dar y cómo esta tecnología puede ayudar a optimizar esos procesos. Creo que las empresas, me parece que, no sé si es Tesla o X, pero ya utiliza stablecoin para justamente mover dinero entre las diferentes subsidiarias que tiene a nivel global. No sé si es que más empresas deberían de empezar a optar por este camino o cuál es la barrera para que una empresa cambie su manera de pensar. A veces, alguna de las justificaciones que me han dicho es, la verdad es que estoy moviendo $10,000, $100,000, millones de dólares y al final entonces el fee del banco, que serán 10 o 20,000 dólares, ya no es tanto, ¿no? No sé si es que se justifica. Mirá, en general lo que vemos nosotros es que esa demanda termina surgiendo no por un tema de costos, sino por un tema de experiencia. Cuando vos ves a una pyme que está queriendo transaccionar de un país de Latinoamérica a otro, muchas veces tiene que ver con que tal banco, el ejecutivo está de vacaciones y cuando está me contesta 3 días más tarde y necesito su firma para poder hacer la transacción y me piden que vaya presencialmente al banco y que firme la declaración de no sé qué. Eso en las pymes genera mucho más acercamiento al universo stablecoin por un nivel de experiencia y no tanto de costo. Claro, o sea, es menos fricción, es más sencillo y al final es un objetivo. Y también algo que por ahí te lo digo como startupero, hay una concepción sobre la experiencia del usuario que tenemos quienes construimos startups que personalmente considero que es mucho más atenta a determinados clientes que por ahí algunos jugadores tradicionales. Entonces, como founders y como con las ganas de poder acompañar y ayudar y resolver cosas para construir compañías, ¿no? Digo, con ese ímpetu, muchas veces te hace tener una milla extra de decir, bueno, le contesto al dueño de la pyme un domingo a las 5 de la tarde porque me quiero ganar esa transacción. Eso ocurre también. Eso también es. Hay algo de energía ahí. Hay mucha más energía de ganar ese último cliente. Y hablando de clientes, crecimiento, les fue súper bien en Bolivia. No sé si es que eso era algo que se esperaban. ¿Cuál fue la motivación de por qué de Argentina saltar a Bolivia antes que quizás otros lugares? ¿Cómo fue que fue tan exitoso el crecimiento ahí? Mira, lo primero que te diría es que nosotros tenemos una tesis muy fuerte con los países de Latinoamérica subatendidos por la industria tecnológica. Okay. Y esto es una discusión que nos hemos dado varias veces de, bueno, ¿cuál es el momento para taquenos de ir a Brasil? ¿Cuál es el momento de ir a México? Y de repente vos mirás el mapa de lo que está ocurriendo en la región y ves que en algunos países que los procesos de inversión y de innovación tardan un poco más en llegar, uno ve que la oportunidad es mucho más emergente y que a uno le dan más ganas de, digo, siempre hago un poco este chiste, pero ¿por qué voy a ir a competir a Brasil para que me comparen contra 3 o 4 que hacen lo mismo que yo cuando puedo ir a otro país de Latinoamérica y realmente ser el primero que genera una innovación muy valiosa en ese lugar?
Y esto también tiene un lugar en todos nosotros los que componemos Takenos de querer construir valor real. Ujú. Si hay algo que nos identifica como equipo, hoy somos un equipo chico, somos 32 personas en Takenos, y somos todos tenemos un espíritu bastante fundador, es que nos motiva muchísimo a ayudar a la gente. Y ayudar a la gente no tiene que ver, dentro de nuestra perspectiva, de decir, si Pepito te cobra 0,3, nosotros te cobramos 0,2. Eso para nosotros no es ayudar. No es sostenible tampoco. Lo que queremos hacer es que la gente nos diga, esto no lo estoy pudiendo hacer, y que nosotros podamos dar un encauce a esa demanda. Ujú. Y eso lo vemos en países de Latinoamérica que suelen, en general, estar subatendidos por la industria tecnológica o por el venture capital, etc. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva de la región, la verdad es que lo de Bolivia surge medio orgánico. No fue una decisión tan estructurada. Sí, lo que fue estructurado fue esto de decir, creo que no es el espacio para nosotros ahora, Brasil o México, Ujú. pero sí es una oportunidad para nosotros pensar de qué forma podemos agregar valor a otros lugares, y empezamos un proceso de exploración. Empezamos a ver una demanda muy fuerte en Bolivia sobre, bueno, particularmente algunas funcionalidades de nuestro producto, y ahí fuimos. Me encantaría explorar un poco los casos de uso típicos que encontraste primero en Argentina, o sea, cuando arrancaste, Sí. ¿no? O sea, ¿qué fue la chispita que dijo, uy, acá está la oportunidad? Ujú. Pero luego cuando fuiste a Bolivia te diste cuenta de que quizás no era idéntico. Sí. Bueno, algo que sucede con nuestra industria es que vos tenés una tecnología que te puede servir para múltiples funcionalidades, ¿no? Y sobre todo esto pasa con la versatilidad que tienen algunas aplicaciones financieras. Es, bueno, ¿cuáles son los casos de uso que yo puedo tener para resolver algún problema alrededor de esta tecnología y del valor que tiene? En Argentina, cuando arrancamos, tenía mucho que ver con los trabajadores cross-border, con los freelancers, con los contractors, que tenían que cobrar del exterior Ujú. y que por ahí la transaccionalidad bancaria tradicional le imponía algunas cuestiones de experiencia que implicaban que tarde mucho la transacción, que de repente sea muy engorrosa, que tengan que hacer determinada burocracia con la cual no se sentían tan cómodos o que la entendían siquiera. En un contexto de pandemia. Esto fue nosotros fundamos Takenos a finales de 2021. Ujú. Y ahí empezamos a construir tecnología que le permitía a la gente poder cobrar, poder gastar internacionalmente de una forma un poco más sencilla. No al nivel que es hoy, porque hoy también ha atravesado una innovación tecnológica también muy grande. Pero sí empezamos desde ahí. Y después lo que empezó a pasar en el tiempo fue que empezamos a ver determinadas oportunidades de transaccionalidad internacional en diferentes países de Latinoamérica. Empezó a pasar lo de Bolivia. Empezó a pasar que habían situaciones que eran similares, pero también empezaban a pasar situaciones por ahí más vinculadas con el ahorro, de gente queriendo ahorrar en stablecoin. Y ya ahí la experiencia era otra, ¿no? Era decir, bueno, si la gente quiere ahorrar, debería poder mantener este activo dentro de nuestras billeteras, etc. Y a partir de ahí empezamos a construir un poco la propuesta de valor de Bolivia, empezamos a expandir nuestro producto ahí. Y lo que generó también fue, y también hay algo de vocación propia ahí, fue una marca consumer, ¿no? Fue una marca B2C, fue poder vincularnos con los influencers, fue tener un lenguaje y un idioma cercano a la gente. Ujú. Y yo creo que esto acompañó muchísimo las funcionalidades que estaban atravesadas por, bueno, cómo acompañar a la gente para que pueda ahorrar o cómo acompañar a la gente para que pueda hacer determinada transaccionalidad cross-border, pero por sobre todas las cosas, cómo hacerlo de una forma amigable, con una buena experiencia, con un lenguaje cercano. Y eso fue lo que creo que fue un poco el Magic Sauce, ¿no? No fuimos con el discurso tradicional Web3 de el token y la blockchain y el tiempo de respuesta de esta blockchain por sobre esta otra, sino fue más bueno, ¿cómo podemos ayudar ante una oportunidad que surge localmente? Sí, porque creo que ahí está un poquito el reto de adopción de este tipo de tecnologías. Desde que
no sé, te diría que desde 2014 comenzó un poquito mi interés en este espacio y los últimos 3, 4 años han sido los que como dicen, went into the rabbit hole, ¿no? Me metí a profundidad para entenderlo y claro, te das cuenta de la complejidad tecnológica que hay atrás y que quiero manejarlo todo el mundo DeFi y tener tu ledger y diferentes mecanismos para tú custodiar tu propio cripto. Y es complejo para una adopción masiva. Entonces, justamente creo que ahí está esta abstracción que es muy útil para los usuarios. Y me encantaría saber un poquito, entonces, hacia dónde vamos, porque ya acaba un paralelo, ¿no? Muchas tecnologías, al inicio tenemos pocos early adopters y al inicio no parece que esto fuera a llegar a muy lejos, pero el caso de hoy día ChatGPT, ¿no? Vimos... Sí. O sea, el GPT-3, 2, 3, no eran nada que sorprendían al mundo en general, pero para los que estaban ahí metidos decían, oye, esto va a ser revolucionario, hay que invertir. Para los que comenzaron haciendo autos eléctricos a lo Tesla, no había mucha adopción hasta que de repente llegó un punto donde ahora están por todo el mundo los autos eléctricos. Lo mismo siento ahorita que estamos con el tema de los autos autónomos, donde son pequeños pockets donde se están desarrollando, pero eventualmente habrá una adopción masiva. Aquí en este mundo en el que tú estás, siento que arrancó un poquito con gente más techie, nerd, que podía entender cómo funciona esa tecnología, pero ¿hacia dónde crees que va a estar esta adopción muy masiva? Es una pregunta que me encanta hacerme y que creo que implica que podamos tratar de hacer algo de futurología a nivel cultural. Uh-huh. Y viste que dice Steve Jobs que los puntos solo se pueden unir mirando para atrás y nunca para adelante. Uh-huh. Entonces, mirando un poquito los puntos para atrás, a veces... Si uno se para y dice cómo era mi vida hace 20 años, uh-huh. Yo por suerte puedo recordar mi vida hace 20 años, pero trabajo con un equipo de gente muy joven que por ahí hace 20 años. Oye, pero, no recuerdan ¿y nada. cuándo va a clases? ¿No tiene que ir al colegio? ¿Sí? Pero yo recuerdo cómo era mi vida hace 20 años. Y claro, era impensado imaginar que iba a utilizar una aplicación para pedir un taxi, ¿no? Claro. O que iba a entrar a una página web desde mi televisor y iba a poder ver una película ahí. Yo creo que es un poco loco tratar de encontrar estos elementos que han cambiado uh-huh. sobre nuestra forma de relacionarnos con el mundo, que se han vuelto fenómenos globales, ¿no? Sí. Entonces, si ahora en vez de pedir un taxi, estamos entrando a una aplicación, conectándonos con servidores en Estados Unidos, ejecutando pagos en diferentes países, probablemente uh-huh. ese pago también toque algún otro país de LATAM o una parte en Estados Unidos y toque un procesador de tarjetas que está medio circulando por el mundo para que alguien a 2 cuadras de distancia reciba un mensaje y haga 2 cuadras y venga a buscarme, ¿no? Y de repente, ¡pum! Ese efecto globalizador. Que hay una complejidad tan brutal atrás que al ojo del usuario se ve tan sencillo. Se ve muy sencillo. Y la verdad es que lo sencillo era levantar la mano. No. Pero bueno, sí. Estamos en una sociedad hiper compleja respecto de los entramados que genera la tecnología. A mí me gusta pensar en esa línea, ¿no? Sí, entonces decir, bueno, si todo esto pasó, si de repente mi forma de transportarme cambió, mi forma de consumir cultura uh-huh. por Netflix y por YouTube y por Spotify cambió, ¿qué otros elementos de mi vida pueden llegar a cambiar? Exacto. Yo te diría, y aprovecho el espacio para hacer un poco de brainstorming, para mí el consumo de alimentos es algo que probablemente empieza a tener escalas mucho más globales de lo que hoy son.
Y ahí me gustaría pensar un poquito más en términos de la etapa de stagnation en la que estamos viviendo, que bueno, el principal expositor es Peter Thiel, que un poco lo que él dice es que nos hemos movido muy fuerte del mundo de los bits. Y hemos evolucionado mucho en el mundo de los bits, pero desde el 80 que un avión no anda más rápido. Claro, o sea, el mundo físico se ha quedado un poquito físico se ha quedado un poquito atrás. Sí. ¿No? Entonces él dice que estamos en un estancamiento en términos de innovación tecnológica y yo creo que ese estancamiento está por terminar. Entonces el sueño del fin de ese estancamiento es la teletransportación, por ejemplo. Claro. Uno poder mover algo de forma inmediata de un lugar del mundo a otro. Sí. Yo creo que hay dos industrias que van a ser muy disruptivas en esta revisión del estancamiento. Una es la industria de los alimentos y la otra es el health tech o la biomedicina. Para mí son dos elementos que van a entrar en interacción de una forma mucho más globalizada con el cuerpo humano y vamos a ver cambios significativos ahí. La forma de la distribución de la comida. ¿Por qué no estás recibiendo hoy 1 kilo de bananas de Ecuador, ¿no? En horas? Yo creo que hay algo ahí que va a pasar. Claro. Son espacios donde hoy es altamente ineficiente. Exactamente. Y es porque no ha habido o sea, no sé si la tecnología no está a la altura o es que nadie se ha aventurado a yo creo que hay muchos aventureros. Bueno, y esto de vuelta, ¿no? Entrando en el stagnation theory, lo que dice Peter Thiel es que hay un problema endémico del capitalismo que tiene que ver con la capacidad de inversión versus el retorno. Dice, bueno, todavía sigue siendo más eficiente invertir en un competidor de taquenos que en una empresa de teletransporte. Y eso es un problema porque él dice, si cambiáramos esa mentalidad y estarían puestos los recursos en el lugar apropiado, estaríamos avanzando mucho más rápido. A mí algo que, para hacer paralelo con lo que acabas de decir, que me parece interesante, por lo menos y no sé si es que esto es algo que en el caso de Elon Musk lo pensó desde el día 1 y después lo dijo hacia atrás, pero él partió con esta misión de vayamos a hacer colonizar Marte para volvernos una civilización multiplanetaria y así estar protegidos contra la extinción en caso de meteorito. ¿No? Digamos, súper aspiracional, fumona para muchos, pero después dices, oye, si te pones a pensar, veo como que la pensó clara la ejecución. Tengo que hacer una empresa de cohetes, tengo que hacer una empresa... O sea, para llegar allá necesitamos cohetes. Luego, para preparar el planeta antes, necesitamos mandar robots. Necesitamos temas autónomos. Y empiezas a ver, ok, pero claro, armar una empresa de cohetes solamente para transportar personas, ¿cómo la financio? Vamos a llevar carga, vamos a generar conectividad. Luego, necesitamos vehículos para allá. Arranquemos con vehículos eléctricos porque allá no hay gasolina, necesitamos eléctrico. Y luego se tienen que manejar solos, hagamos autónomo. Pero todos los negocios que ha hecho ya le generan actualmente mucho retorno económico y es solamente los pasos fundacionales para llegar a la evolución futura. Entonces, no sé si es que así es como podrías resolver ese stagnation o me estoy inventando. No, está buenísimo. Creo que hay un montón de debates que son los que a mí más me interesan sobre el futuro. Y que también en el fondo recae en reflexiones sobre la humanidad. ¿Somos una humanidad planetaria o interplanetaria? O multiplanetaria. Bueno, si uno mira el modelo de evolución o de desarrollo de innovación chino, pareciera ser que su creencia es mucho más planetaria. Entonces uno ve la construcción de sistemas de administración humana pensadas para una población que tiene la densidad de la población china a la exponencialidad. Bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo podríamos administrar un mundo que tiene 100.000 millones de habitantes en vez de 7.000 millones, 8.000 millones? Tiene 10x, que tiene 20x. Bueno, uno creería que si uno no tiene un sistema de administración o de control como el chino, podría ser
más difícil que si lo tuviésemos, Claro. ¿no? Pero ese es un pensamiento de civilización de acá a 100, 200, 300 años muy globalista. O sea, muy globalista en el sentido de pensar en el planeta Tierra como un foco de administración de nuestra humanidad. Si uno pensase que nosotros podemos ser expansivistas y pudiéramos colonizar otros territorios o construir otros territorios, ¿no? Porque también uno puede decir, bueno, puedo llegar a Marte o puedo construir otro planeta. Si yo construí una estación espacial, Claro. ¿por qué no podría construir un planeta? Y es otro modelo de pensamiento. Sí. Esas son las preguntas que nos tenemos que dar y en las que nos tenemos que basar para mover el sistema de construcción tecnológico hacia adelante. Si uno sigue pensando en cuál es la tasa de interés de los Estados Unidos, es la conversación de todos los días. Yo digo, creo que a veces mucha energía la estamos gastando en temas del día a día, de qué fue lo que dijo este artista, qué fue lo que dijo este político, viste lo que ha pasado por acá, y nos desconcentramos de, oye, Bueno, pero tenemos que mover el mundo. ¿Sabes que hay algo muy interesante? La última vez que estuve en Nueva York, yo miraba los nuevos, ¿viste? No sé si los ubicas, los nuevos rascacielos. Son unas cosas así finitas que Sí, te dan una sí. tristeza total. Sí. Y vos los ves y decís, mirá a dónde llegamos, y de repente tenés al lado el Rockefeller Center, tenés Sí. al lado el World Trade Center, tenés Sí, al sí. lado. Y decís, y ahora esto es la moda, ¿viste? Hacer unos palitos así que Sí. tienen problemas con el viento, Sí. porque el viento los tira abajo. Y bueno, y también uno después mirás el negocio inmobiliario detrás de eso, ¿no? Sí. Entonces decís, bueno, en realidad todo esto está incentivado para que los multibillionaires puedan tener determinado metraje en Nueva York en lugares muy caros, ¿no? Así Entonces es. vos construís para arriba porque... Así es. Bueno, ¿qué pasa? Si uno mira y ve para atrás cuáles fueron los incentivos que estuvieron al inicio del siglo XX o finales del siglo XIX para construir esas obras magnánimas, Sí. como fue los diferentes edificios, rascacielos, incluso rascacielos que antes hubiera sido impensado Ajá. en términos arquitectónicos y en términos ingenierías construir, claramente el incentivo no era económico, no era un pianel. Ujú. El incentivo era un incentivo de dominación, era un incentivo de poner a Estados Unidos en un lugar en la historia para la memoria. Era el incentivo que tenían también los romanos cuando construyeron Sí, el Coliseo, claro. o los griegos cuando... Digo, hay algo ahí sobre... Y en esto es lo que dice Peter Thiel, ¿no? De, che, nos estamos enroscando mucho con el Treasury Bond. Sí. Es como hay que salir de ahí, porque si no salimos de ahí no vamos a utilizar la capacidad que hemos desarrollado para construir cosas que cambian a la humanidad. Claro, o sea, moonshots nuevamente, como ir a la luna, ese tipo de cosas donde la apuesta económica no era el principal motivador, sino es trascender, posicionarse como los líderes. Bueno, es que yo te lo pregunto a vos, incluso mismo como individuo, ¿no te gustaría ver esas cosas antes de morirte? Totalmente. O sea, ¿No te gustaría ver algo teletransportarse? Y Yo eso- si me llevo a morir y no Sí. llevo a ver algo teletransportarse, me muero de vuelta. No, o sea, son las cosas que yo cada vez que veo y razones por cuál tengo el podcast es porque siento que no se habla lo suficiente de avances y cosas más trascendentales, más impactantes, y nos quedamos a veces enfrascados con cosas chiquitas, incrementales, y siento y converso con muchas personas, y claro, alimentado quizás por redes, por la televisión, pero conozco más gente pesimista del futuro que optimista, y me siento solo en ese mundo del campo optimista, entonces para eso los traigo a ustedes, para cambiar, espero que más personas se vuelvan optimistas, porque yo siento que el futuro va para ahí. Bueno, es nuestra responsabilidad también, También. de los que somos optimistas. Creo que los que somos optimistas tenemos una responsabilidad enorme de ir y hacer, de ir y realmente cambiar el mundo, porque si no, nos van a arrastrar los otros. Totalmente. Un poquito, ya como para ir cerrando, especialmente enfocándonos de vuelta en el tema de stablecoins. Sí. Para ya ver, hemos hablado mucho de los casos más a nivel persona, pequeña empresa, ¿no? O sea, tengo clientes ahora en Estados Unidos, quiero vender mis frutas, quiero que me puedan pagar, y ahora ya escuchar el caso, no sé, pues El Salvador, que la señora que vivía a 3 horas del centro de la ciudad tenía que ir y para poder recibir la plata por Western Union y todo, y ahora desde su billetera, desde el pueblo en el que vive, ya no tiene que tener problema para recibir la remesa. Y lo mismo me imagino que
el productor pyme, MIPE, pero ahora pensando más en los quizás que se demoren un poco más, que son los corporativos, las grandes empresas, Sí. especialmente quizás en América Latina, donde no sé si el incentivo está. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? ¿Cuál es la manera que deberían empezar a meterse en este espacio? Hago la pregunta porque no hace mucho Circle, que es el que emite stablecoins, hizo IPO, salió a la bolsa, y para mí es un gran hito porque despertó quizás el interés de aquellos que miran la bolsa y no estaban tan preocupados en el mundo tecnológico cripto y se dan cuenta, oye, pero es una empresa cripto que está ahí cotizando y no está ahí solamente por personas, sino me imagino que hay empresas que ya están utilizando este stablecoin que es USDC. Entonces, mensaje para los corporativos latinoamericanos. Mira, hay una frase que viene del mercado de capitales, que es que cuando te lo quieren vender ya es tarde. Eso está bueno. Yo no le quiero vender el stablecoin a nadie. Sí. Lo que sí creo es que si no lo miran, van a venir otros que se lo quieran vender. Y creo que es el momento para empezar a entender cuál es el rol que tiene cada una de esas instituciones para mejorar cualquier producto o experiencia o servicio financiero que le quieran ofrecer a otros. ¿Y por qué es el momento para explorar? Porque es un momento en el cual la exploración te permite tener ventajas competitivas. Y esto solo ocurre en los momentos iniciales, porque después, como toda industria, se comoditiza. Entonces, después llegas a una instancia donde todos hacen exactamente lo mismo, todo vale lo mismo. Todo. Entonces, creo que más que una recomendación, me gustaría infligir un poco de necesidad, ¿viste? Que es, mirá, hay un ecosistema, hay una tecnología que está creciendo de una forma exponencial en los últimos 4 o 5 años, no hace 10 o 15, son los 4 o 5. Si vos te subís a la ola ahora, vas a tener un buen surfeo. Si te subís más tarde, probablemente no llegues a agarrar ni la punta, ¿viste? Es como... y yo creo que ahí es un ecosistema con mucha gente con ganas de construir cosas. Sí. O al menos yo y la gente con la que interactúo nos sentimos así. Y que eso no va a durar para siempre. Claro. Sí, yo también, me imagino que también hay muchos que son adversos al riesgo y no, al no comprender el espacio prefieren dejarlo pasar. Y creo que hay otro bando que ahorita, porque hay mucho de AI dando vueltas, sí, la prioridad se ha ido hacia, no, si tenemos que innovar tenemos que hacer AI, pero estamos dejando de lado otras tecnologías que son sumamente importantes. Bueno, pero está bueno eso que decís. Eso es un problema de la globalización también. Como todo tiene su cosa buena y su cosa mala. No hay momento en la historia donde la innovación haya estado circunscripta a un solo elemento en el mundo. Sí. Es como decir, mientras se estaba inventando una cosa, se estaban inventando muchísimas otras cosas. Claro. Al mismo tiempo. Claro. Para pensar que todo es AI, no, es medio... Es que para muchos, a veces leo comentarios de NFTs, pero esa vaina ya no existe, ¿no? O cripto, sí, pero esa vaina ya no existe, eso ya fue. Ahora es AI. Eso es por los rabbit holes que genera sí, las redes sociales. Sí. A mí me gusta, siempre recuerdo esta historia, ¿no? Si uno se fija la cantidad de tiempo que tiene la invención de la rueda en la humanidad, y uno se fija la cantidad de tiempo que tiene un bolso en la humanidad, y uno se fija la cantidad de tiempo que tiene la valija con rueditas, uno se podría preguntar, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo nadie se dio cuenta antes que al bolso uno le podía poner rueditas? Así es. Estaba en tu cara. Está en tu cara. Bueno, es como un carro, pero con un chiquito. ¿Y sabes qué pasó? El turismo.
O sea, lo que pasó es que de repente un montón de gente al mismo tiempo Claro, quería viajar. no había la necesidad, entonces ¿para qué? O sea, Entonces, claro, la necesidad genera la innovación. totalmente. Entonces, pensar, y lo anclo con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pensar que uno está viviendo en un mundo donde la necesidad es una sola, Sí. o que el espacio de innovación puede ser circunscripto a un solo ecosistema, es no tener una perspectiva de la complejidad del mundo en el que estamos viviendo. Correctamente. Entonces, hay espacio para la innovación, para la creatividad y para la disrupción, ahora más que nunca en la vida. Así es. Y estamos de cara a construir tecnologías y hacer descubrimientos, no sé, el quantum computing. Estamos a esto de poder procesar información a niveles que nunca antes lo hemos pensado. Claro. Y todo eso genera para mí una creencia de que vamos a atravesar los próximos 50, 60 años una vida, bueno, espectacular. Sí, pues digo, súper productivo. Y es más, o sea, aparte de optimista, creo que si hay algo que hacen bien los buenos innovadores es que hacen productos donde no le generan fricción al usuario final. Es tan transparente que no tienes que ni siquiera cambiarles mucho la rutina o la manera como ya hacen las cosas, ¿no? Simplemente las mejoran. Bueno, ya como para cerrar, me gustaría hacerte algunas quickfire round questions. Sí. Una que, digamos, tú como emprendedor, quizás más abierto que alguien en el mundo compartido dispuesto a hablar, pero ¿cuál ha sido el error más grande que has tenido? Yo creo que haber confiado poco en mí. Eso, de no escuchar mi sensibilidad, mi Que dejarte corazón. llevar por lo que decían otros o... Sí, no, simplemente, o sea, todo el mundo siempre está diciendo cosas, Sí. Y eso es inevitable. Pero por ahí el haber tenido la sensación de tener que hacer algo en determinado momento y no hacerlo por no haber tenido las agallas en ese momento, ¿no? Decir tipo, che, ahora hay que lanzar este producto, Eso. no es dentro de 6 meses. Eso. O ahora no hay que lanzar este producto, Claro. es dentro de 6 meses. Claro, pero confiar un poquito en Sí, tu... en tu sí, instinto. que muchas veces uno lo quiere llevar a Excel, si lo quiere llevar como una lógica. A veces quiero Racionalizarlo o dilatar un poco. Sí, pero a veces hay que lanzarse. Y creo que en ese punto es, bueno, y también por mi rol, ¿no? Es el punto en el que más he fallado. Claro. Sí. ¿No? Súper. ¿Cuál ha sido el consejo más transformacional que te ha dado alguna persona? Fue mi mentor te diría, uno de los mentores más importantes que tuve, que se llamaba Iván Bence. Se llama. Se llama Iván Bence. Y en ese momento también se llamaba Iván Bence. Bueno, qué bueno. Sigue teniendo el mismo nombre. Sí. Y yo siempre fui muy ambicioso toda mi vida. Pero creo que hubieron momentos de mi vida donde esa ambición un poco me nublaba mi capacidad de trabajo en equipo. Y fue el que vino un día a una charla de 5 minutos que para mí me cambió la vida. Que me dijo, mira, si no aprendes a trabajar en equipo, no vas a llegar a ningún lado. Y parece algo que uno podría escuchar convencional, que podría leer en cualquier eslogan, Sí. pero la forma en la que me lo dijo, el tono en el que me lo dijo, el contexto en el cual me lo dijo, la sensibilidad que yo estaba teniendo en ese momento para cuando me lo dijo fue transformador, ¿no? Eso, sí. Muchas veces no tiene que ver con la palabra, sino con el contexto en donde se da. Así es. Y esa es la magia de un mentor. Digo, que sabe cuándo intervenir. Exacto. Es como hay una frase de, si no me equivoco, es de Freud, que dice, el león salta solo una vez, ¿no? Tipo, que quiere decir, tipo, vos podés estar diciéndole a tu paciente 1000 cosas al mismo tiempo, pero vos lo tenés que agarrar cuando el león salta. Claro. Si no te va a escuchar. Y creo que esa magia que tuvo él y que yo trato de replicar, de decir tipo, che,
cuál es el momento apropiado para decir esto que lo podría decir en cualquier otro momento y que es una pelotudez. Sí, sí. Pero tengo que encontrar a esa persona en ese momento donde me pueda escuchar. Así Si es. no me puede escuchar, yo puedo repetir como un loro esto. Así es. Y creo que eso no solo fue un aprendizaje para mí en términos de haber cambiado sobre mi concepción y mi capacidad de trabajar en equipo, sino también un meta aprendizaje de haber aprendido a hacer ese tipo de intervenciones para con la gente con la que trabajo. Claro, porque esta es la clásica que escuchas que el CEO de una gran empresa dice, pero no entiendo por qué la gente no me hace caso. Hago town halls, Claro. 8 horas al día, hablando, repitiendo el mismo mensaje y la gente no le entiende. Entonces es el momento y la forma, y a veces casi individual, que se tiene que hacer. Última, ¿cuál ha sido el libro que más ha transformado tu manera de pensar? Y si no es libro, puede ser película, está podcast. bien. Es un libro que se llama Build Things to Last. Sí, creo que ese es el título exacto. Creo que el autor es Jim Collins, si no me equivoco. Es el mismo de Good to Great, ¿no? Ese, exactamente. Sí. Exactamente. Y este libro tiene algo que me enseñó y me cambió la perspectiva de cómo construir una compañía. Ajá. Que yo te diría que es hasta un poco anti-Silicon Valley. Ok. Porque hay algo que nos enseñan a los founders, que estamos expuestos a modelos y a formatos de entrenamiento como founders, que tiene que ver con toda esta metodología Lean Startup, que se enfoca en cuestiones de construcción de producto de valor, que son muy valiosas, pero construir una organización que puede durar 100 años implica otro tipo de mentalidad. Y creo que este libro me enseñó eso. Es decir, tipo, yo quiero que Takeno sea una compañía que tiene una funcionalidad buenísima y dentro de un año hace un exit. O quiero construir el McDonald's, el Coca-Cola de mi época. Claro. Y yo quiero construir eso. Yo quiero construir eso. Y ese libro me lo enseñó. Me hizo darme cuenta de lo que quería. Claro. No era un proyecto tecnológico, era una compañía que dure 100 años, 200 años. Eso es maravilloso porque siento que no es que, o sea, creo que a veces nos cuesta saber qué es lo que realmente queremos. Sé que sabemos que siento que está metido en el fondo del cerebro, pero toma ese mentor, ese libro en el momento correcto para hacerlo visible, ¿no? Totalmente. Y de ahí poder ejecutarlo. Entonces, Lucas, te felicito por todo lo que has venido haciendo y por todo lo que se viene. Si es que alguien quisiera entrar en contacto contigo, quiere empezar a usar Takenos o quiere saber más, o sea, ¿cuál es la mejor manera para contactarte o para ser usuario de Takenos? Para Takenos está en los stores, tanto en App Store como en Play Store. Lo buscan como Takenos, página web takenos.com. Y para contactarme a mí, lo mejor es LinkedIn. La verdad es la única red social que uso. Perfecto. ¿Por qué Takenos? Viene de token y nosotros, que es nuestro valor. Y trata de expresar que tenemos un gran valor como latinoamericanos y que tenemos que ponerlos ahí en el mundo. Que me parece porque es que ahora el logo es un taco, Sí. pero todos son argentinos. Entonces, No, por un momento cuando vi Takenos dije, dije, debe ser una startup mexicana. No, lo del taco es una digresión posterior. Que como el nombre era muy parecido a la palabra taco, Sí. empezó como un chiste y después dijimos, bueno, vamos a jugar un poco y poner el logo. Está buenísimo, está buenísimo, ¿no? Y tienen un buen logo, buen branding, los veo siempre todos ustedes llevando el branding a todos lados. Así es cuando me di cuenta Con cuando la estabas casaca. afuera de mi edificio. ¡Lucas! Yo pensé que me habías reconocido por la tele. No. Me delaté. Bueno, nada. Lucas, mil gracias. No, por favor. Y a todos ustedes que nos están escuchando nuevamente, mil gracias por seguir Innovación Sin Barreras. No se olviden de compartir este podcast con más personas, con familiares, amigos, colegas de la chamba, para que más se enteren de innovaciones tecnológicas y seamos más optimistas en este mundo. ¿Sabes qué? Me gusta el nombre. ¿Sí? No, ¿Cuál? ¿Takenos o Innovación Sin Barreras? Innovación Sin Barreras. Ya, uf. Pero si hay algo que me encantaría agregarte como un comentario que a nosotros nos hizo Sí. continuar la reflexión,
Sí. es ¿qué pasa si pensamos que el mundo está lleno de barreras y nosotros ayudamos a atravesarlas, más que a disolverlas? Creo que es una linda forma de pensar, ¿no? Le cambiamos el nombre, Gabo, a innovación a través de barreras. Sí, llena de barreras. Claro, no es evitarlas, sino atravesarlas. Bueno, hablaré con el equipo de marketing sobre el rebranding. Muchas gracias. Hasta un próximo episodio. Bye.